En la colonia Guerrero, Ciudad de México, el puesto de menudo de don Silverio llevaba operando desde 1968. Durante más de 20 años, los habitantes del barrio acudían religiosamente cada fin de semana para degustar lo que consideraban el mejor menudo de toda la ciudad. El caldo tenía un sabor único, una profundidad que ningún otro vendedor ambulante lograba replicar. Las familias hacían fila desde las 5 de la madrugada, especialmente los domingos, cuando don Silverio abría su pequeño establecimiento en la esquina de las calles Mosqueta y Luna. Nadie imaginaba que el secreto de aquel sabor extraordinario permanecería oculto hasta febrero de 1989, cuando una inspección sanitaria rutinaria revelaría la verdad más atroz que las autoridades del Distrito Federal hubieran enfrentado jamás. El inspector sanitario Ricardo Maldonado Vélez tenía 47 años y llevaba 2 décadas trabajando para la Secretaría de Salud del Distrito Federal. Había visto de todo en su carrera: ratas en cocinas de restaurantes prestigiosos, carne podrida siendo reempaquetada, insectos en harinas y cereales. Consideraba que ya nada podía sorprenderlo. La mañana del 23 de febrero de 1989, Ricardo recibió una asignación rutinaria: inspeccionar varios puestos de comida en la colonia Guerrero, tras quejas vecinales sobre olores provenientes de un establecimiento sin identificar. El papeleo indicaba que debía revisar 5 locales, incluyendo el famoso puesto de menudo de don Silverio, aunque no había quejas específicas sobre este último. Era simplemente parte del protocolo cuando se inspeccionaba una zona comercial. Ricardo llegó al puesto alrededor de las 11 de la mañana, cuando la hora punta del desayuno ya había pasado. Don Silverio era un hombre de aproximadamente 60 años, de complexión robusta, cabello cano y un bigote espeso que le daba aspecto de patriarca. Vestía siempre impecablemente, camisa blanca almidonada, delantal inmaculado y un sombrero de paja que parecía ser parte de su identidad. El local consistía en una estructura pequeña de concreto con techo de lámina, apenas 6 metros cuadrados, que albergaban 2 grandes ollas de acero inoxidable, una estufa industrial, un refrigerador antiguo y una mesa para picar ingredientes. 3 mesas plegables en la banqueta permitían que los clientes consumieran ahí mismo. El establecimiento despedía el aroma característico del menudo: cilantro, orégano, chile guajillo y aquella mezcla indefinible de vísceras cocidas que resulta tan apetitosa para los conocedores. La inspección inicial no reveló nada alarmante. Don Silverio mantenía su espacio razonablemente limpio. Las ollas brillaban, los utensilios estaban organizados. Ricardo verificó las temperaturas de refrigeración, revisó la procedencia de los ingredientes según las facturas presentadas, inspeccionó las condiciones de almacenamiento. Todo parecía en orden, aunque notó algo peculiar. Don Silverio compraba cantidades inusualmente pequeñas de vísceras de res en comparación con el volumen de menudo que producía. Las facturas del rastro municipal mostraban adquisiciones de 10 a 15 kilos de panza cada semana, cantidad insuficiente para atender la clientela que Ricardo podía observar incluso a esa hora. Cuando preguntó al respecto, don Silverio explicó con una sonrisa que había desarrollado una técnica especial de preparación que rendía más el producto, además de usar cortes de mayor calidad que requerían menos cantidad. Ricardo anotó la inconsistencia en su libreta, pero no le dio mayor importancia en ese momento. Lo que sí captó su atención fue el refrigerador del fondo. Era un modelo antiguo de los años 50, con un candado externo que don Silverio explicó como medida de seguridad contra robos nocturnos. Cuando Ricardo solicitó abrirlo, el vendedor se mostró momentáneamente nervioso. Una fracción de segundo de vacilación que un inspector experimentado no deja pasar. Dentro había varios recipientes de plástico etiquetados con fechas, todos conteniendo lo que parecía ser carne cruda ya limpia y troceada. Ricardo examinó uno de los contenedores.
La carne tenía una textura extraña, más firme que la panza de res tradicional, con un tono ligeramente más rosado. Cuando preguntó qué tipo de corte era, don Silverio respondió que se trataba de panza selecta, de una carnicería especializada en San Juan de Letrán. Ricardo tomó una pequeña muestra para análisis de laboratorio, procedimiento estándar cuando algo no luce completamente familiar, aunque sin sospechar realmente nada grave. Durante las siguientes semanas, Ricardo continuó con sus labores rutinarias mientras esperaba los resultados del laboratorio. El puesto de don Silverio se fue diluyendo en su memoria entre decenas de otros establecimientos inspeccionados. Fue el 23 de marzo, exactamente un mes después, cuando recibió una llamada del Laboratorio Central de la Secretaría de Salud. La bióloga Marta Estrada Moreno, quien había analizado la muestra, solicitó una reunión urgente. Su voz al teléfono transmitía una mezcla de confusión y alarma que Ricardo no había escuchado antes en sus 20 años de servicio. Cuando llegó al laboratorio esa misma tarde, Marta lo recibió con una carpeta manila llena de análisis y fotografías microscópicas. Los resultados eran desconcertantes. La muestra no correspondía a tejido bovino. Las fibras musculares presentaban características completamente diferentes: mayor densidad de miocitos, un patrón estriado más fino, una composición lipídica distinta. Marta había realizado el análisis 3 veces, convencida de que se trataba de un error. Incluso envió una submuestra a un laboratorio privado para segunda opinión. Los resultados fueron idénticos: la composición proteica, la estructura celular, los marcadores bioquímicos. Todo apuntaba a una conclusión imposible que Marta apenas se atrevía a verbalizar. La muestra era tejido muscular humano. Ricardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. En ese momento, ambos profesionales comprendieron que estaban ante algo que trascendía por completo una violación sanitaria ordinaria. Marta sugirió contactar inmediatamente a la Procuraduría General de Justicia. Ricardo estuvo de acuerdo, pero primero quería verificar personalmente, obtener más evidencia antes de desatar lo que podría convertirse en un escándalo mediático. Necesitaba estar absolutamente seguro. Esa misma noche Ricardo no pudo dormir. Repasaba mentalmente cada detalle de su visita al puesto de don Silverio: la sonrisa amable del vendedor, la limpieza del local, las familias consumiendo felizmente el menudo, los niños pidiendo segundas porciones. ¿Cuántas personas habían comido allí durante más de 20 años? Miles, probablemente decenas de miles. Si los resultados del laboratorio eran correctos, ¿qué implicaba eso? ¿De dónde provenía esa carne? ¿Cuánto tiempo llevaba don Silverio usando ese ingrediente? ¿Por qué nadie había notado nada extraño antes? Las preguntas se multiplicaban sin respuestas, alimentando una náusea que nada tenía que ver con algo físico. A las 3 de la madrugada, tomó la decisión de regresar al puesto, pero esta vez no como inspector sanitario, sino investigando con mayor profundidad cada aspecto del negocio de don Silverio. Al día siguiente, Ricardo se presentó en el Ministerio Público para reportar formalmente sus sospechas. El agente del Ministerio Público asignado fue Eduardo Cisneros Luna, un hombre de 38 años con reputación de tenacidad e integridad poco común en el sistema judicial mexicano de aquellos años. Eduardo escuchó el relato de Ricardo con expresión cada vez más sombría. Solicitó inmediatamente una orden de cateo para el establecimiento y la vivienda de don Silverio, así como exámenes forenses más exhaustivos de cualquier material orgánico encontrado en el local. También ordenó una investigación discreta sobre la vida personal del vendedor: antecedentes penales, historial familiar, propiedades registradas, relaciones conocidas. Lo que descubrieron en los registros públicos comenzó a dibujar un patrón inquietante. Silverio Ramírez Ochoa, nombre completo del vendedor,
Había nacido en 1928 en un pequeño pueblo de Jalisco. Su madre había fallecido cuando él tenía 7 años y su padre se había vuelto a casar 4 veces a lo largo de las décadas siguientes. Los registros mostraban algo peculiar. 3 de esas madrastras habían desaparecido sin dejar rastro. La primera, Guadalupe Torres, se había fugado con un arriador según documentos de 1947. La segunda, Refugio Andrade, había regresado a su pueblo natal en Michoacán en 1956. La tercera, Socorro Mejía, había abandonado el hogar en 1963. Ninguna dejó documentos de divorcio, ninguna reclamó propiedades, ninguna mantuvo contacto con familiares. El padre de Silverio falleció en 1967, dejándolo como único heredero de una pequeña propiedad en la Ciudad de México, donde, curiosamente, establecería su puesto de menudo apenas un año después. Eduardo ordenó búsquedas en archivos de personas desaparecidas de aquellas décadas. Los casos de las madrastras nunca fueron reportados formalmente, lo cual era común en aquellos años cuando las mujeres huían de matrimonios infelices. Sin embargo, al profundizar en entrevistas con vecinos antiguos del pueblo natal de Silverio, emergieron testimonios perturbadores. Don Feliciano Zárate, un hombre de 83 años que había conocido a la familia Ramírez desde los años 40, recordaba que las desapariciones siempre ocurrían después de que Silverio visitaba a su padre. El joven, quien trabajaba en la Ciudad de México, regresaba cada ciertos meses al pueblo. Invariablemente, semanas después de sus visitas, la madrastra de turno se iba. Don Feliciano recordaba algo más. En 2 ocasiones, él había ayudado a Silverio a cargar grandes costales en una camioneta, supuestamente llenos de herramientas y enseres que el joven se llevaba de regreso a la capital. Los costales eran pesados, tan pesados que necesitaron 3 hombres para subirlos. Don Feliciano mencionó que uno de los costales tenía una mancha oscura en el fondo, como de líquido que se había filtrado. La orden de cateo se ejecutó el 5 de abril de 1989 a las 6 de la mañana. Un equipo de agentes ministeriales, peritos forenses y Ricardo llegaron simultáneamente al puesto y a la vivienda de Silverio, ubicada 3 calles detrás del establecimiento. Don Silverio fue detenido en su casa, todavía en pijama, aparentemente sorprendido, pero manteniendo una calma inquietante. En el puesto, los peritos tomaron muestras de todo: el contenido de las ollas, los recipientes del refrigerador, los utensilios, las tablas de picar, incluso raspados del piso y las paredes. En la vivienda, una casa modesta de 2 plantas con patio trasero, encontraron algo que convertiría la investigación en uno de los casos más espeluznantes en la historia criminal mexicana. En el sótano, que Silverio había excavado él mismo, según declaraciones posteriores, había un cuarto sellado al que se accedía levantando una pesada plancha de concreto oculta bajo un tapete. Lo que encontraron allí haría que incluso los peritos más experimentados, acostumbrados a escenas de crímenes violentos, salieran vomitando al patio. El cuarto medía aproximadamente 3 por 4 metros, con paredes de concreto sin pintar y un drenaje central. Había una mesa de acero inoxidable similar a las usadas en morgues, con canales laterales para drenaje de fluidos. Herramientas de carnicería colgaban ordenadamente de ganchos en la pared. Cuchillos de diferentes tamaños, una sierra para huesos, un hacha pequeña, instrumentos para despellejar. Todo estaba limpio, meticulosamente organizado, como el espacio de trabajo de un profesional experimentado. En estantes metálicos había recipientes de plástico vacíos, etiquetados con fechas que se remontaban hasta 1968. Un congelador industrial ocupaba una esquina, su motor zumbando persistentemente. Cuando los peritos lo abrieron, encontraron paquetes envueltos en plástico,
todos cuidadosamente fechados y etiquetados con códigos numéricos. Los análisis posteriores confirmarían que contenían aproximadamente 65 kilos de tejido humano preservado proveniente de al menos 4 individuos diferentes. Pero lo más perturbador no fueron los instrumentos ni la carne congelada. En otra esquina del cuarto había una pequeña estantería con álbumes fotográficos. Silverio había documentado meticulosamente su trabajo durante más de 2 décadas. Las fotografías mostraban el proceso completo, desde la preparación hasta el producto final. No había imágenes de violencia o asesinato, solo el proceso técnico de deshuesar, limpiar y porcionar. Las fotos estaban organizadas cronológicamente, cada álbum correspondiendo aproximadamente a un período de 5 años. Junto a los álbumes había cuadernos con anotaciones detalladas, fechas, pesos, técnicas de preparación, tiempos de cocción. Silverio llevaba registro de todo con la precisión de un científico documentando experimentos. En las páginas había comentarios sobre la textura, el sabor, las reacciones de los clientes. El menudo del 23 de enero tuvo excelente aceptación. El caldo necesitó 3 horas de cocción para suavizar adecuadamente. Clientes satisfechos, varios pidieron segundas porciones. La frialdad clínica de las notas contrastaba obscenamente con el horror que describían. Eduardo ordenó análisis de ADN de las muestras encontradas para intentar identificar a las víctimas. El proceso tomaría semanas, pero mientras tanto, la investigación se enfocó en el interrogatorio de Silverio. Durante los primeros 3 días, se negó a hablar, simplemente sonreía cuando le presentaban las evidencias. Fue el 4.º día cuando finalmente accedió a hacer una declaración completa, con la condición de que su testimonio fuera videograbado para la historia, como él lo expresó. Lo que reveló en las siguientes 8 horas de interrogatorio sería tan meticuloso, tan carente de emoción, que los investigadores presentes sentirían una mezcla de fascinación y repulsión que ninguno olvidaría jamás. Silverio explicó que todo había comenzado como un acto de justicia personal. Su madre había sido, según sus palabras, una santa que murió por culpa del descuido de su padre. Cuando el viudo trajo la primera madrastra a casa, la pequeña Guadalupe Torres, Silverio tenía 19 años y desarrolló un odio visceral hacia la mujer que pretendía ocupar el lugar de su madre. Durante meses, planeó cómo eliminarla. La oportunidad llegó en 1947, cuando su padre salió del pueblo por varios días para vender ganado. Silverio envenenó a Guadalupe con raticida disuelto en atole. Ella tardó 2 días en morir, tiempo que él pasó cuidándola aparentemente con preocupación, mientras por dentro sentía una satisfacción que describió como purificadora. Cuando su padre regresó, Silverio ya había enterrado el cuerpo en el monte, explicando que la mujer había huido con un hombre de pueblo vecino tras pelear con él por dinero. El padre se volvió a casar 3 años después. La segunda madrastra, Refugio, duró 9 años antes de que Silverio, ahora viviendo en la Ciudad de México, pero visitando regularmente, encontrara otra oportunidad. Esta vez usó un método diferente. La golpeó hasta matarla durante una de sus visitas, cuando su padre había salido a trabajar al campo. Desmembró el cuerpo en la misma casa, algo que le tomó toda una noche. Envolvió las partes en lonas y las transportó en su camioneta. Aquí fue donde, según su testimonio, surgió la idea que definiría las siguientes décadas de su vida. Mientras cortaba el cuerpo, notó la similitud del tejido muscular humano con la carne de res. Trabajaba en ese entonces como ayudante en un rastro municipal, donde había aprendido técnicas de carnicería. La curiosidad morbosa lo llevó a cocinar una pequeña porción de la carne. El sabor, admitió sin el menor rastro de vergüenza o remordimiento, le pareció extraordinario, superior a cualquier carne de animal que hubiera probado. Para cuando su padre se casó por tercera vez en 1957, Silverio ya había establecido su puesto de menudo en la Ciudad de México.
Socorro Mejía, la tercera madrastra, desapareció en 1963. Esta vez, Silverio había perfeccionado su método. La envenenó durante una visita al pueblo, transportó el cuerpo ya sin vida a la capital, lo procesó en un cuarto que había acondicionado en el sótano de su casa y comenzó a incorporar la carne sistemáticamente en su menudo. Los clientes notaron una mejora dramática en el sabor. Las filas crecieron. Su reputación como el mejor vendedor de menudo de la colonia se solidificó. Silverio describió con orgullo cómo había desarrollado técnicas específicas para mezclar la carne humana con panza de res en proporciones que maximizaban el sabor sin despertar sospechas. Generalmente usaba un 70% de vísceras de res y un 30% de carne humana, aunque en ocasiones especiales, cuando quería impresionar a clientes importantes, incrementaba la proporción. Después de la muerte de su padre en 1967, Silverio se quedó sin madrastras que eliminar. Pero para entonces, el negocio prosperaba precisamente por el ingrediente especial, y él no estaba dispuesto a renunciar a su éxito. Comenzó a buscar víctimas alternativas. Su criterio era específico: mujeres solas, de mediana edad, sin familia cercana que las buscara, preferiblemente con problemas de alcoholismo o drogadicción que hicieran su desaparición menos llamativa. A lo largo de 22 años, según su propia confesión, había asesinado a 7 mujeres, además de las 3 madrastras. 10 víctimas en total, todas procesadas meticulosamente en su sótano, todas servidas eventualmente en su puesto de menudo. Nunca mataba por placer sexual, ni por sadismo, enfatizaba, sino por necesidad práctica. Veía a sus víctimas como proveedoras de materia prima necesaria para mantener la calidad de su producto. Los análisis de ADN eventualmente identificaron a 4 de las víctimas encontradas en el congelador. Todas eran mujeres reportadas como desaparecidas entre 1984 y 1988. Ninguna tenía familia que las buscara activamente. El caso de Silverio reveló no solo el horror de sus crímenes, sino también las fallas sistémicas en la investigación de personas desaparecidas, especialmente mujeres de sectores vulnerables. Las otras víctimas, incluyendo las 3 madrastras originales, nunca fueron formalmente identificadas. Sus restos, consumidos y digeridos por miles de clientes inconscientes a lo largo de 2 décadas, se habían dispersado literalmente en el tejido social de la colonia Guerrero. El impacto del caso fue devastador para la comunidad. Familias enteras que habían consumido el menudo de don Silverio durante años experimentaron crisis psicológicas. Muchos requirieron terapia. Algunos desarrollaron aversión permanente, no solo al menudo, sino a cualquier tipo de vísceras. El puesto fue demolido inmediatamente, pero la esquina de Mosqueta y Luna se convirtió en un lugar marcado. Durante meses, la gente cruzaba la calle para evitar pasar por el sitio exacto donde había estado el establecimiento. Psicólogos consultados por las autoridades hablaron del trauma colectivo, de la violación de la confianza comunitaria, del horror de haber participado involuntariamente en una forma de canibalismo. Varios clientes habituales demandaron al gobierno por no haber detectado la anomalía antes, aunque los abogados argumentaron correctamente que las inspecciones sanitarias rutinarias no incluían análisis de ADN de cada ingrediente, siendo tal procedimiento imposible tanto logística como presupuestalmente. El juicio de Silverio Ramírez Ochoa comenzó en octubre de 1989 y se extendió por 6 meses. Los medios lo llamaron el carnicero del menudo, aunque Silverio objetaba el término, insistiendo en que él era un artesano culinario que simplemente había encontrado un ingrediente superior. Su defensa intentó argumentar locura, pero los psiquiatras forenses determinaron que estaba completamente cuerdo, plenamente consciente de sus actos y que demostraba capacidad de planeación a largo plazo incompatible con trastornos mentales que eliminaran la responsabilidad legal.
Lo más perturbador para los expertos fue que Silverio no presentaba ningún remordimiento genuino. Expresaba pesar por haber sido descubierto, por la pérdida de su negocio, pero no por las vidas que había tomado. Cuando el juez le preguntó directamente si sentía algo por sus víctimas, Silverio respondió con sinceridad escalofriante. Sentía gratitud. Ellas contribuyeron a algo más grande que sus propias vidas insignificantes. Cientos de familias fueron felices gracias a ellas. Los abogados de Silverio presentaron una defensa sorprendente. Argumentaron que, si bien el asesinato era claramente condenable, la utilización posterior de los cuerpos no constituía un delito adicional, ya que las víctimas ya estaban muertas. Citaron precedentes legales sobre profanación de cadáveres, intentando minimizar las penas asociadas con el procesamiento y distribución de la carne humana. El argumento generó debate legal que se extendió más allá del caso específico, llevando a reformas en el Código Penal sobre profanación de cadáveres y manipulación de restos humanos. Finalmente, Silverio fue condenado a 10 sentencias consecutivas de 50 años, cada una por los asesinatos confirmados, efectivamente garantizando que pasaría el resto de su vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional. En prisión, Silverio se convirtió en una figura peculiar. Los otros internos, incluso los criminales más violentos, lo evitaban. Pasaba sus días escribiendo lo que él llamaba su recetario, un manuscrito detallado sobre técnicas culinarias que las autoridades confiscaron y destruyeron repetidamente, aunque él siempre comenzaba de nuevo. Recibía ocasionalmente visitas de criminólogos y psiquiatras interesados en estudiar su perfil. A todos les decía lo mismo, que la sociedad era hipócrita por condenar lo que él había hecho mientras consumía carne de animales que sufrían tanto o más que sus víctimas. Que la diferencia entre cocinar un cerdo y cocinar un humano era puramente cultural, no moral. Que él había sido un emprendedor exitoso que simplemente había encontrado un nicho de mercado que nadie más se atrevía a explorar. Sus argumentos, expresados con la calma de quien discute sobre el clima, perturbaban profundamente a quienes lo entrevistaban. 35 años después del caso de Silverio, la esquina de Mosqueta y Luna sigue vacía. Varios negocios han intentado establecerse allí a lo largo de las décadas, pero ninguno prospera. Los locales cierran invariablemente en menos de un año, sus propietarios citando falta de clientela y una atmósfera opresiva que no pueden explicar. Los vecinos más antiguos, aquellos que vivían en el barrio durante los años del puesto de menudo, todavía recuerdan vívidamente el caso. Algunos admiten con vergüenza palpable que extrañan el sabor de aquel menudo, lo que les genera una culpa profunda que años de terapia no han podido resolver completamente. En 2024, una investigación periodística reveló que al menos 3 establecimientos de comida en diferentes colonias de la Ciudad de México habían sido clausurados en años recientes por irregularidades similares: carne de origen no identificado, registros de compra inconsistentes con el volumen de producción, refrigeradores con candados inusuales. Los análisis de laboratorio en esos casos fueron inconclusos o los establecimientos cerraron antes de que se pudieran tomar muestras definitivas. Silverio Ramírez Ochoa falleció en prisión en 2019 a los 91 años de edad. Hasta sus últimos días mantuvo que había sido un artista incomprendido, un innovador culinario que la sociedad no estaba lista para apreciar. En sus efectos personales se encontró un diario donde había continuado documentando recetas y técnicas, así como reflexiones sobre su vida y su legado. La última entrada, escrita 2 semanas antes de su muerte, decía: «Alimenté a miles durante más de 20 años. Les di alegría, satisfacción, algo memorable». ¿Cuántos cocineros pueden decir lo mismo? El secreto siempre fue el amor por el oficio y la disposición de ir más allá de las convenciones absurdas. Alguien, eventualmente, continuará lo que comencé. La excelencia siempre encuentra un camino.
Las autoridades penitenciarias quemaron el diario junto con todos sus escritos, pero no antes de que algunas páginas fueran fotografiadas clandestinamente por un guardia y filtradas a Internet, donde circulan en foros oscuros hasta el día de hoy, citadas ocasionalmente por individuos que Silverio habría considerado, con su retorcida lógica, como discípulos, y hasta hoy, en las madrugadas de domingo en la Ciudad de México, cuando los puestos de menudo abren sus puertas y el aroma característico llena las calles, algunos comensales veteranos prueban su caldo y fruncen el ceño, sintiendo que falta algo, un toque indefinible que hacía de aquel puesto de la colonia Guerrero algo verdaderamente especial, aunque jamás admitirían en voz alta qué era exactamente lo que extrañan.